Bienvenidos a su canal Grafotécnica. Les habla Raymond Horta en esta serie que hemos denominado Documentoscopia Mundial. Le damos la más cordial bienvenida. Tenemos una edición el día de hoy muy especial y que de alguna manera ha estado pensando que tiene que ver con es una edición isleña. Hoy vamos a tener a el gran amigo Oscar Díaz, un científico, autor, perito activo, está en España, en Islas Canarias, todos ustedes lo conocen, por eso hay tanta concurrencia el día de hoy. Tuvimos la oportunidad de ver una maravillosa ponencia en la jornada de CIBDO Colombia y antes de presentarte, Oscar, te doy la palabra para que nos des un saludo a todos. Bueno, antes de nada, Raymond, agradecerte de forma muy sincera, yo te lo trasladé pues esta invitación. Sabes que eres una persona que te aprecio mucho, tanto profesional como personalmente, desde 2012, que es cuando tuve la suerte de conocerte. Los atuendos, obviamente, disculpa, pero aquí en España, en Canarias concretamente, ya es de noche. Yo vengo de Madrid, de un juicio que la verdad que he batido récord, Raymond, porque 5 horas y media ha durado mi interrogatorio. 5 horas y media, jamás en mi vida. Entré a las 9:30 y fueron 5, digo, salí de allí a cerca de las 3 y luego tuve que esperar a que declararan más peritos y a las 10 de la noche se hizo un careo con todos los peritos y terminamos a las 12:30 de la noche. Eso en un tribunal, la primera vez en mi vida. Entonces, pues, cansancio, el traje estaba ya harto y estoy aquí ahora en mi casa y bueno, aquí estoy cómodo. Entonces creo que estamos entre amigos y sabrán disculparme. Un fuerte abrazo a todos. No, antes que disculparte, lo que te tenemos que dar las gracias primero por la hora en la que nos estás atendiendo y te estás conectando con nosotros en vivo. Y por supuesto, después de tener para cerrar, antes del fin de semana te estamos exprimiendo por Dios. Con esta invitación. Digo, y estaba diciendo hace rato una edición isleña porque recordemos que tenemos varias secciones en el programa. Tenemos la sección Hoy Recordamos a, y vamos a hablar de otros isleños que, por cierto, están muy relacionados con las Islas Canarias, que es Cuba. Hoy vamos a hablar de Rafael Fernández Ruénez, que fue un perito cubano muy importante, pero aprovechamos de una vez para enviarle un saludo a nuestros colegas cubanos, el doctor Rafael Hernández de la Torre, otros peritos como Arthur, que son peritos activos oficiales allá. Mucha gente dirá, oye, y eso que esa conexión, mire, este tema profesional es un tema internacional. Yo he visto peritos de China, de Rusia, de Norteamérica, todos trabajando científicamente, porque nosotros no tenemos bandera política, nosotros somos apolíticos y nuestro trabajo es eminentemente científico. En la sección de hoy vamos a enviarle un enlace de oro relacionado con digamos, con ese capítulo o esos peritos cubanos. Vamos a mandar un enlace histórico bien interesante que conseguimos, y hoy en la producción está Gustavo Roque, que fue otro miembro de la directiva de CIBDO Venezuela y que me apoyó muchísimo el día de hoy. Ya lo veo por allí, ya está conectado. Entonces, hoy vamos a aprovechar tu presencia, Oscar, y déjame presentarte formalmente. Y para leer tu currículum necesitaríamos un programa completo, pero vamos a leerlo, vamos a resaltar, pues, más allá de lo que es la parte académica, el ser el autor principal de una obra como el Tratado de Grafística y Documentoscopia, que tiene 2 volúmenes, ya te hace un referente a nivel
internacional, por lo cual es una honra y la honra en realidad es de nosotros y mía en lo particular que nos hayas aceptado la invitación acá. Ha sido ponente en diversos eventos, ha sido profesor universitario y en la actualidad, que tengo entendido que eres docente también en materia de documentoscopia, grafística, y ya no vamos a entrar en el tema de todos los nombres que tiene nuestra disciplina, pero yo particularmente creo que tus aportes, sobre todo en el tema de tu profesión, es el tener esa habilidad y los conocimientos científicos precisos y que sobre todo a los expertos nos agradan muchísimo, por lo menos, y así te dejo constancia que me encantó tu ponencia en la jornada de CIPDO, que es el explicar todo lo que es química, lo que ocurre a nivel pericial o instrumental, saberlo explicar con su basamento científico, es algo que no tiene precio. Y yo me imagino que si hay algún perito que vaya a hacer o vaya a ver un careo como lo tuviste allá, pues enfrentarse a una opinión tuya con el basamento, no solamente con la experiencia, sino con los conocimientos y todo lo que es el desarrollo que tú tienes como científico, como tal, pues debe ser sumamente complicado. Compadezco a los demás que se hayan enfrentado, aunque sea esas 5 horas en eso, aunque en realidad lo que se está buscando es la verdad, este no es un tema de rivalidad, sino de exponer por lo menos la visión de nosotros los peritos. Tienes profesor doctor en el módulo de documentoscopia del curso de especialización internacional de grafotécnica y dactiloscopia, profesor en programa de doctorado de ciencias jurídicas y económicas, Universidad Camilo José Cela. Bueno, yo creo que además tiene otras especialidades. Creo que también no solamente eres perito en documentos, sino que tienes otras especialidades y tiene que ver con la gemología. Creo que lo había visto y lo estoy viendo ahorita en tu resumen curricular. Sí, exacto. Háblanos un poquito de eso para saber, porque a veces tenemos distintas disciplinas y nos gusta saber qué otras disciplinas tienen los colegas. Fíjate, yo realmente la base mía es licenciado en criminología. A raíz de ahí me especialicé en criminalística, hice el máster oficial en criminalística y luego ya de ahí escogí la especialidad de documentoscopia, pericia caligráfica. Pero recuerdo claro, el laboratorio nuestro se dedica a todo lo que es falsedad, ¿no? Falsedad documental, falsedad de marca, y notamos en una época que aquí en Canarias entraban muchas cuestiones de falsedad de joyas y metales preciosos. ¿Ah, sí? Sí, era muy, muy interesante, muy bonito. Y además veíamos que con todo el tema del estudio de los punzones, a la hora de los laboratorios, de determinar el tipo de oro que era, del laboratorio que venía, pues bueno, yo en ese aspecto digo, nos tenemos que formar aquí a alguien, pero lo echamos a suerte y me tocó a mí. Hice la diplomatura en gemología y metales preciosos en el Instituto Gemológico Español, que en España aquí es referente. Fueron 2 años de estudio, la verdad que fueron un poquito duros, no tengo que reconocer que lo pasé un poquito mal, pero bueno, en temas de gemología y metales preciosos, Raymond, aquí en las Canarias, puedo asegurar que el 30% de los casos que nos llegan al laboratorio tienen que ver todo con temas de joyería. Incluso recuerdo un caso muy curioso bueno, no voy a decir la joyería por si acaso, pero una joyería muy buena, muy famosa, que habían comprado 2 brillantes por 60.000 euros cada uno y terminaron en un procedimiento penal porque a pesar de que ellos inicialmente certificaron que eran brillantes, pues luego tenían sospechas sobre que no lo fueran. Ese caso nos llegó. Recuerdo que lo analizamos además por difracción de rayos X, la estructura cristalina y demás, y el diamante tiene una estructura cúbica y nos salía una estructura hexagonal, eran moisanitas, ¿no? Lo único y bueno, el procedimiento salió en ese aspecto, pero es un ámbito muy bonito y que está además, por lo menos aquí en España, en el programa inicial del máster oficial en criminalística, en la Camilo José Cela, se recogía gemología y metales preciosos como una de las especialidades. Y yendo incluso más lejos, dentro de las policías científicas, Guardia Civil, Comisaría General de Policía Científica, etcétera,
existen secciones específicas para el análisis de metales preciosos y joyas, ¿no? Entonces es algo como que por ahí ha pasado desapercibido, pero los juzgados reclaman ese tipo de servicio. Pero noto con entusiasmo que te encanta el tema. Sí. Se te nota, qué bueno. Mira, y te quería preguntar, porque aunque tenemos nuestra sección de hoy dedicada a Cuba, te pregunto brevemente, antes de entrar en materia, por maestros que hayan tenido que ver con la pericia caligráfica allá en tu zona o de quien tú hayas aprendido. Hombre, yo inicialmente la persona con la que me formé y al día de hoy es como, aparte de amigos, como un padre para mí, es Antonio Vega Ramos. Con él empecé, bueno, fue mi profesor realmente y al día de hoy me sigue acompañando en todos mis debates y crisis incluso que tengo con el tema de las limitaciones y demás. Es una persona maravillosa, ¿no? Yo creo que lo conocen porque ha sido autor de 2 libros, concretamente. Y luego, junto a él, también ya retirado, que justamente el juicio lo tuve con él en Madrid, Francisco Méndez Paquero. Fue otro de las personas con las que también yo me formé, ¿no? Esos son los que yo tengo ahora mismo como 2 referentes. Luego ya en España, a partir de 2015, si no me falla la memoria, 2016, ya se empezaron a crear los títulos oficiales en criminalística y para agrado nuestro se crearon además las especialidades de documentoscopia y pericia caligráfica. Y eso fue lo que me hizo ya un poco regularizar todo lo que es la titulación como ya oficial en ese aspecto, que es lo que nos reclaman los jueces y tribunales. Y ahí tuve la suerte que en la especialidad mi tutor en ese aspecto fue Antonio Vega Ramos también. Yo ahí lo seleccioné y bueno, recuerdo que el TFM que hice fue de la tecnología aplicada para la discriminación de tinta. Fue un TFM muy, muy bonito, lo tengo ahí. Y estaba hablando yo con la universidad incluso porque yo estoy ahora mismo como profesor de la Universidad Camilo José Cela en documentoscopia. Incluso que hablabas de la terminología. En la Universidad Internacional de Ecuador también doy allí documentología, que le llaman ellos. No dicen documentoscopia, sino documentología. Y estoy negociando con ambas universidades para que todo este tipo de trabajos de los alumnos, de alguna manera, se hagan públicos, que es la misión de las universidades. Porque, Raymond, yo ahora mismo no sé si he dirigido como 15, 20 estudios, TFM y TFG, relacionados con documentoscopia, son trabajos maravillosos y que no tenemos acceso a ellos. Por ejemplo, te digo un alumno último, Carlos Arroyo, que aprovechando esta época, pues hizo un estudio de la Alzheimer en la residencia de ancianos, muy correlacionado con los testamentos hológrafos, y se valió de muchas escrituras que recogió cuerpos de escrituras a personas, incluso algunas que murieron a los 2-3 meses después de recoger por el COVID, obviamente. Y cogió un grupo de control, un poco controlando todas las variables dependientes, independientes, con análisis estadísticos y demás. Y oye, que la publicación es muy buena y yo noto que cuando los tribunales hago una afirmación y la baso en una evidencia científica que esté publicado, venga un trabajo académico, los jueces, por lo menos aquí en España, lo reciben con mucho agrado en ese aspecto. Entonces yo creo que es una misión de nosotros, intentar que los trabajos de esto que no conocemos se abran un poco a nuestro colectivo, ¿no? Y vamos, yo creo que lo voy a conseguir. Fíjate que la famosa sentencia Daubert norteamericana, ya adoptada y cuyos principios pues doctrinariamente se pueden aplicar en cualquier legislación por lo que se denomina legalmente la sana crítica, hace necesaria la publicación de trabajos y que estos trabajos haya habido el tiempo suficiente para que hayan podido ser criticados por otros científicos o mejorados. Entonces, lo que tú estás haciendo, y de hecho te reconozco y mi admiración para contigo, sobre todo porque manejas, primero, eres un respetuoso de la metodología científica, eres un difusor y profesor, además tutor de distintas tesis,
y conoces de temas de calidad, manejas un laboratorio con todo tu equipo humano, pero yo por lo que he visto es uno de los laboratorios que maneja controles de calidad altísimos y eso me lleva a hacerte una pregunta. No te sientas que es una extensión de tu interrogatorio de ayer de 5 horas, pero quiero hacerte una pregunta porque tu tema de hoy es equipos Sí. para análisis, incluyendo los antigüedades de tinta. Y te hago una pregunta por adelantado. Los temas de calibración de los equipos nunca han sido objeto de discusión judicial, porque a mí siempre se me ha ocurrido ese tema, se me ocurrió hace muchos años por un perito que aplicaba un método para una cosa para la cual el método no estaba destinado y adicionalmente a la impugnación de que el método no era para lo que él decía, yo dije, mire, ¿y cuándo fue la última vez que usted calibró la máquina? Exacto. Cuéntame los temas de calibración, mantenimiento, cómo se manejan o cómo lo manejan ustedes, digamos, o cuáles son los criterios para que eso no se convierta en una impugnación eventual en un juicio. Fíjate que es la pregunta que hace Noé Paladí es muy, muy importante. Yo recuerdo, Raymond, cuando empecé yo con mi tesis doctoral, que sabes que la hice en intentar optimizar una metodología para la datación de tinta. Ahí entré yo por primera vez en contacto con el departamento de química de aquí de la facultad de la universidad, bueno, la Facultad de Ciencias del Mar dentro de la Universidad de Las Palmas. Fue la doctora Daura Vega, la que fue la directora de mi tesis, junto con el doctor Nicolás Marchar, que él es doctor en Derecho. Yo lo hice además estratégicamente porque a la pregunta que tú me haces, veía muy importante acercar el derecho a la ciencia. Entonces quería dos profesiones que fueran completamente diferentes para intentar buscar algo intermedio, porque muchas veces intentamos acercar términos científicos a hombres de leyes y no lo entienden. Entonces Sí. fue una experiencia en ese aspecto muy buena, pero a mí me sorprendió algo directamente, ¿no? Y es que todos los estándares que yo tenía de calibraciones, de procedimientos científicos, publicaciones, un poco cayeron abajo. Entré en un choque porque ellos me dieron, por decirlo de alguna manera, un baño de realidad. Ahí me di cuenta yo de que hay un tipo de publicaciones concretas que son las que se admiten por lo que nosotros siempre llamamos en abstracto la comunidad esta científica internacional, que se le exige directamente a los laboratorios para poder aplicar determinados instrumentos al objeto de lo que tú quieres analizar. Y sobre todo el hecho de que las metodologías que nosotros aplicamos no pueden ser metodologías secretas, sino tienen que estar optimizadas, y esa optimización no es más que publicarla en una revista científica de alto índice de impacto y someterla al juicio de otros profesionales que puedan mejorarla, puedan rectificarla, y eso es lo que valida realmente una metodología. Entonces, todo eso a mí me chocó por varias razones. Primero, porque yo veía, por lo menos en España hablo, que los laboratorios aquí de documentoscopia, tanto de la administración pública como privados, pues realmente no aplicábamos metodologías muchas veces como que eran en secreto. Es decir, tengo una metodología para resolver un tema de cruzamiento de trazos, pero es una metodología mía, no se la digo a nadie y no la comparto. Es algo totalmente absurdo en el ámbito de la ciencia, ¿no? Me apoyo en una investigación que yo he hecho, pero esa publicación no está en ninguna revista científica, pero además es una autopublicación de una editorial que además es mía y yo mismo me la valido. O hablando de las normas de calidad, que está de moda que se creen pues una sociedad que yo mismo me otorgo mis propias normas de calidad. Entonces era un propio caos. Aquí, por ejemplo, hay algún colectivo, algún laboratorio que ellos mismos se autodan sus normas de calidad. Y hay una entidad en España que se llama la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, que es una entidad que además no tiene nada que ver con el mundo de la documentoscopia o con otros terrenos, porque uno de los elementos fundamentales de las entidades nacionales de acreditación es que, aparte de ser pública,
no pueden ganar dinero en el mismo área competencial que están dando certificaciones. Es como si yo, imagínate, yo tengo la posibilidad de certificar un laboratorio y esos laboratorios son mis competidores. Pues obviamente, a lo mejor voy a utilizar de una manera interesada el darle los niveles de certificación a unos u otros para que mi laboratorio siempre esté por encima, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros, a raíz de que entramos con la doctora Daura Vega, a la cual yo se lo agradezco muchísimo, es amiga al día de hoy y está en activo con el grupo de investigación. La verdad que hemos creado una relación maravillosa. Se lo debo todo a ella, lo que he aprendido a la hora de optimizar metodología, el que los equipos se encuentren destinados y adaptados para un tipo concreto de análisis, que además estén certificados y estén calibrados, es muy importante. Yo creo que somos pocos los que hemos escuchado el que hay que calibrar los equipos, o hay que certificarlos, hay que mantenerlos. Realmente los tenemos ahí, los usamos y nos dan unos resultados y realmente los equipos están bien. Hay alguien que los haya valorado, los haya evaluado. Esos son temas que yo creo que son asignaturas pendientes que tenemos que empezar a trabajar entre todos. Yo creo que Raymond. Creo que Raymond se ha ido. Sí. Me han dejado solo. Ahora tenía un problema de señal seguramente. Vamos a esperarlo por... El computador y tengo que rearrancarlo. Vale, me indica Raymond Horta que él ha tenido un problema con el ordenador y está reiniciándolo todo de nuevo. O sea que él me dice que lo esperemos unos 3-4 minutos y les pide a todos atentas disculpas. Y de regreso. Ahí está, rapidísimo. Gracias por ser de anfitrión. A veces ya nos ha pasado en 2 oportunidades. Gracias, Oscar. ¿Qué te parece si tú nos tienes una presentación? Yo te tengo que hacer aquí con anfitrión. Yo conozco tu metodología y no voy a retardar más el que se disfrute de tu presentación, así que voy de inmediato a tu anfitrión. Déjame ver que la computadora está dando aquí nuevo retraso, pero déjame ver si me puedo conectar con otro navegador. No sé si me estás oyendo. Perfectamente, sí. Bueno, voy a tratar de refrescar. El Zoom está funcionando, pero no puedo compartirte la pantalla. Vamos a ver. A mí me sale la opción aquí compartir, pero no sé si... A ver, yo creo que yo te había hecho con anfitrión. Si es así, puedes arrancar mientras yo trato de... Perfecto. Yo creo que si me deja... Se ve, ¿verdad, Raymond? Bueno, los demás dicen que sí, yo te veo a ti, pero ahí está Patricio, saludos, Carlos, Pablo, Francisco Elías, welcome, todo el mundo. Si es así, adelante. Creo que he visto por aquí a Barografa, Carlos, ¿no? No lo veía desde 2012. Un abrazo, un saludo muy grande. Igualmente, Oscar, para ti. Felicitaciones. Gracias.
La verdad que Carlos fue una persona que recuerdo muy gratamente, ¿eh? De verdad que sí. Tiene en la silla, la butaca número 1 siempre aquí en la... Y si No, muy agradecido. no, Raymond sabe cómo hacerlo atractivo, se renueva semana a semana, mejorándose siempre, así que estamos con mucho gusto, además que muy generoso con su gratuidad. Pero Canarias fue realmente un hito en la historia y ese cibdo químico fue fantástico realmente. Gracias, Carlos. Saludo a tu señora también, gracias. Igualmente. Bueno, yo les he preparado una presentación adaptada un poco a la hora que me ha comentado Raymond. Generalmente siempre me suelo quedar corto, no suelo terminarla. Y va muy enfocada a lo que Raymond me había comentado, las técnicas instrumentales, que yo creo que es uno de los caballos de batalla de los peritos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que se ve, vamos a quitar esta pantallita de aquí. Hay una que me sale, Raymond, 2 personas han ingresado a la sala de espera para esta reunión. Admítelo porque yo tengo bloqueado aquí. Yo me voy a ir, una vez que tú arranques, yo me desconecto y me vuelvo a conectar porque se ve que tengo una falla aquí en el ordenador. Vale. Te estoy viendo por YouTube, no te preocupes. Vale. Vamos a ver si ahora camina. Perfecto, Oscar. Sí, ¿verdad? Va todo bien. Y esta de aquí, yo creo que esto podré moverlo. Perfecto. No has empezado, ya te están haciendo preguntas, así que... Vale. Yo me encargo. Perfecto. Estaba mirando aquí las pantallitas, moviéndolas para que no molesten, pero va, perfecto, ya lo tengo más o menos todo controlado. La voy a poner aquí, en este lado, porque la pantalla yo de las cámaras no las puedo quitar, siempre me la dejan en un lado de la pantallita, por lo que veo, ¿no? Por ahora por ahora estás bien y se está viendo perfecto. Pero se ve todo. Perfecto. Se ve la presentación. Vale, pues entonces, este es uno de los elementos que porque a ver, es muy bonito la casuística, el comentar un poco los casos concretos, a lo mejor en los que hemos intervenido, qué tipo de metodología se han aplicado, pero incluso me decía Raymond el tema de la datación de los documentos, que es un tema que tenemos muy trabajado. Arrancado efectivamente desde el Congreso de CIBDO allá en 2012, que fue cuando un poco yo me animé en esa línea de investigación, y ya con la tesis doctoral y presentada y aprobada, pues se creó ese grupo de investigación maravilloso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y la verdad que cada día vamos obteniendo resultados y datos nuevos, incluso proyectos importantes. Pero aquí me he querido centrar solamente en lo que son las técnicas instrumentales. Y muy particularizado porque si cogemos nosotros lo que es análisis instrumental, dentro de, por ejemplo, asignaturas, va a decir, carreras universitarias como química o física, son tratados gigantescos. Es decir, hay muchísimas técnicas instrumentales. Yo quería tocar simplemente las que nosotros ahora mismo tenemos ya implementadas en el laboratorio y que hemos trabajado con ellas. Hasta tal punto de que para cada una de ellas hemos incluso optimizado metodologías y que están publicadas en revistas científicas, ¿no? Es decir, utilizar un difractor de rayos X, por ejemplo, para el estudio del papel, yo creo que son pocos los antecedentes que tenemos, ¿no? En ese aspecto. Entonces, para nosotros poder entender, por lo menos grosso modo, lo que son las técnicas instrumentales, primero tenemos que entender la materia, pues realmente en el análisis forense de un documento, como elementos que podemos tocar, que podemos palpar, tenemos el papel y las tintas, ¿no? Son los aspectos que tenemos ahí y muchas veces hablamos, comentamos y parece que olvidamos realmente la caracterización del papel y las tintas, qué es lo que tienen, cuáles son las transformaciones que se producen en ellas. Y creo que es muy importante el conocerla. Nosotros, para los que me conocen, no concebimos el estudiar un documento de una manera parcial.
Eso ha sido una de las luchas nuestras dentro de los tribunales de justicia, incluso en ocasiones con enfrentamientos con los compañeros, ¿no? Es decir, yo desde que conocí un poco el contenido de las publicaciones de Celso del Pichía, donde un poco él hablaba recuerdo en aquel entonces, de la ética del perito a la hora de llevar a cabo estudios que fueran grafotécnicos parciales. Eso un poco nos llevó a nosotros al plantear un protocolo nuevo de análisis y no limitar el estudio de los documentos al análisis único y exclusivo de la firma, sino analizar pues cualesquiera de las alteraciones que puedan existir, que puedan desvirtuar esas voluntades iniciales de los autorizantes, incluso las fechas, ¿no? Y creo que es algo, con sinceridad, creo que es algo además que nos exige el legislador, porque por lo menos en la gran mayoría de los países, en España concretamente, nuestro Código Penal, la tipificación del delito de falsedad, y yo como entusiasta del derecho, en derecho comparado, la gran mayoría de los tipos penales que se recogen en los códigos penales de los diferentes países, ellos definen la falsedad no solamente por la falsedad de la firma, sino esas alteraciones que se puedan haber hecho en el documento y hayan menoscabado esas voluntades, ¿no? Y además con cuestiones de las fechas de los documentos, cuando lo que se debate en el procedimiento judicial es la propia fecha del documento. Eso es un nuevo paradigma desde mi punto de vista, y ese nuevo paradigma, obviamente, y ahí creo que estamos todos conformes, necesita de que implementemos la utilización de nuevas técnicas e instrumentos analíticos. Bueno, ahí tengo a un compañero nuestro, Alberto, con el infrarrojo analizando una camiseta del Barcelona falsificada. Esa es la fotografía. Vamos a ver si esto camina. Va un poquito lento. Vale. Obviamente lo que decía, un cambio de paradigma tecnológico. Obviamente, y Raymond se adelantó por su experiencia. Si nosotros queremos utilizar este tipo de técnicas analíticas, obviamente tenemos que aplicar procedimientos científicos forenses. Tenemos que muchas de ellos están incluso en, las normas ACTM, que lamentablemente como todos ustedes saben, están derogadas. Se han llegado a derogar todas esas normas de la ACTM que un poco hablaban de los diferentes procedimientos que podíamos aplicar en documentoscopia, pero después tenemos determinado tipo de normas de la ENAC que a nosotros nos indican los procedimientos que debemos seguir para llevar a cabo algún tipo de análisis. Fíjense que en el ámbito de la criminalística, que es donde yo vengo, en los diferentes tipos de laboratorio de química medioambiental, análisis de materiales, etcétera, todos los técnicos siempre trabajan con procedimientos que están acreditados. Es más, si yo, por ejemplo, cojo una norma de la ENAC y quiero aplicarla para un tipo de casuística concreta, yo puedo solicitar una acreditación, en este caso a la entidad nacional de acreditación nuestra en España, para que vea si nosotros estamos aplicando esa norma de una manera correcta. Eso es muy importante, ¿no? Hay, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la norma esta que hay de la estructura de los informes periciales, que está en la ENOR. Es muy habitual que nosotros veamos a los peritos, pues que incluyen en sus informes como que realmente ellos están utilizando esa norma. Y obviamente es posible que la estén utilizando en ese aspecto, pero nadie se las acredita. Se puede llamar siempre a un agente externo para que un auditor externo, sin ningún tipo de interés, venga y verifique y evalúe si nosotros realmente estamos aplicando esa norma de manera correcta. Si es así, pues nos podemos certificar. Eso es lo importante que se están llevando a cabo en todos los laboratorios en este caso, de universidades. Los requisitos que nos exigen los tribunales de justicia, por lo menos a nosotros como expertos, es primero formación. La formación es uno de los elementos base, no podemos pasarla desapercibida. No, yo concretamente en España, y con eso he tenido grandes amigos, como creo que he visto a Carmen Berche, a la cual le mando un saludo, y otros compañeros, pues que efectivamente hemos tenido cierto enfrentamiento, ¿no? Porque yo he sido uno de los defensores de la titulación oficial. Nosotros en nuestra ley de enjuiciamiento civil y criminal, el propio legislador dice que los peritos deben tener titulación oficial en la materia objeto de dictamen.
es uno de los elementos. Tenemos la química, tenemos la física, tenemos los biólogos, tenemos los matemáticos, tenemos bioquímicos, y toda esa gente tiene carreras universitarias. Yo creo que Argentina debe ser un referente en ese aspecto. Entonces nosotros en España, yo concretamente, he intentado crear titulación oficial. Conseguimos en el año 2007 un máster oficial en grafística y documentoscopia, así como se le llamó, se aprobó por la NECA. Luego, al día de hoy se han creado 2 máster oficiales, bueno, un máster en ciencia policial y otro máster en criminalística, pero que tienen las especialidades en documentoscopia. Y al día de hoy incluso se está trabajando con el único colegio que tenemos aquí en España, que tiene una sección de pericia caligráfica, un colegio oficial, el Colegio de Doctores y Licenciados en Palografía, Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofías, Letras y Ciencias, concretamente. Sobre todo la doctora María José Martí Alario. Con ella estamos un poco nosotros trabajando en crear el primer grado universitario en España de documentoscopia. Eso a nosotros nos genera enfrentamientos, porque parece que estamos dando la impresión de que todos aquellos peritos que no tienen la titulación oficial ya quedan fuera del mercado, y no es así. En todas las materias y en la disciplina siempre ha ocurrido lo mismo, como por ejemplo en enfermería. Yo creo la titulación oficial hoy, pero todos los que han estado ejerciendo de aquí para atrás pueden continuar su ejercicio profesional, pero los que empiezan a formarse hoy, obviamente tienen que pasar por ahí. Entonces, eso nosotros en jurisprudencia es uno de los aspectos que recogen los tribunales. Les interesa mucho la formación del perito. Obviamente los procedimientos científicos. Los procedimientos científicos no pueden ser secretos. No podemos nosotros decir que la forma en la que nosotros resolvemos un cruzamiento de trazo, la forma en la que yo hago una datación de un documento, la forma en la que resuelvo un abuso de firma en blanco, la forma en la que detecto un lavado químico, no pueden ser procedimientos secretos jamás. Los procedimientos científicos tienen que estar publicados, tienen que ser compartidos por todos los colegas. Y el hecho de que a mí un procedimiento que yo publique me lo critiquen, siempre viene bien en ese aspecto. Nosotros cuando publicamos para que hagas, por ejemplo, se hagan una idea, cuando yo me fui con mi metodología esta de datación de documentos a la universidad, la doctora Daura Vega me dijo: Óscar, si tú no optimizas metodología y no la publicas y no la sometes a crítica, esto no sirve para nada. Dice, porque es que no se entiende. Y en la tesis mía fue optimizar esa metodología. La metodología se ha publicado, en este caso en Journal Chromatography, y cuando entramos en ese mundo tenemos una serie de seguimiento donde vemos a otros autores que van aplicando la metodología o aplican nuestra investigación o mejoran nuestra investigación o dicen, oye, aquí has tenido un fallo y esto se puede resolver de esta manera. Siempre se hacen críticas constructivas, y desde que yo publiqué en el año 2017, en 3 años, yo la metodología la he mejorado por los comentarios que han hecho otros investigadores que han mejorado esa metodología. Eso es lo que creo que debemos buscar nosotros como expertos, ¿no? Porque yo al menos siempre noto como una especie de rivalidad, en el sentido de que nos mantenemos en secreto nuestras metodologías y siempre pensamos que lo nuestro es mejor que lo de los otros, ¿no? No, hay que compartirlo y hay que ayudarnos entre todos para mejorarlo, ¿no? Eso es uno de los aspectos. Los instrumentos analíticos, ya no podemos renunciar. Había bueno, lamentablemente yo le tenía de verdad un cariño muy, muy grande al doctor Cantú. Ya él lo venía diciendo, que como expertos tenemos que empezar a implementar metodologías en nuestros laboratorios. No podemos conformarnos con la microscopía óptica. Existen otro tipo de metodologías que ya se usan de mediados del siglo XIX, incluso algunas de ellas, y no hemos llegado nunca a ese tipo de metodología nosotros. Seguíamos, por ejemplo, al día de hoy, usando la cromatografía de capa fina, por ejemplo. Cromatografía de capa fina, yo recuerdo que igualmente cuando llegué a la universidad me decían, pero ¿cómo eres capaz de utilizar eso? Si eso ya no se utiliza desde los años 70, pero para mí era como una novedad, y además estábamos muy bien formados en esa materia, ¿no? Entonces hay que añadir esos instrumentos analíticos. Richard Brunel,
con un sentido muy crítico de Antonio Cantú. Él decía que posiblemente la metodología analítica no se ha implementado en nuestros laboratorios por una falta de trasfondo científico, es lo que decía Richard Brunel, de una manera muy crítica, ¿no? Y eso a mí me lleva a reflexionar en el siguiente sentido, y es que yo en todos los programas que nosotros hacemos en el ámbito de documentoscopia, implementamos este tipo de trasfondo científico, dado por expertos científicos, el conocer los principios fundamentales de la química, de la física, los análisis instrumentales, la estructura de la materia. Tenemos que empezar a recibir ese tipo de formación de otras personas que tengan esos conocimientos y nosotros podamos perfilarlos y adaptarlos a nuestra área, ¿no? Obviamente, uno de los aspectos, aquí pongo cantidad de documentación indubitada, quizás se refiere aquí a las bases de datos, esto lo he dicho rápido, las bases de datos en los laboratorios. Eso es otro de los aspectos fundamentales que también hemos tenido en el olvido, ¿no? Hay muchas bases de datos, por ejemplo, en técnicas instrumentales como es la NIS, que es una base de datos de espectro, o por ejemplo nosotros adquirimos ahora una base de datos de infrarrojo, que tiene unos 18.000 espectros, y no es más que colocar el papel en el equipo y nos da informaciones incluso de mezclas de compuestos, pues si se trata de fibras de celulosa con cargas de carbonato cálcico y caolín, nos da las proporciones exactas. Todos esos elementos son fundamentales, esas bases de datos existen, están ahí, son caras, es verdad, porque siempre se alega y con razón, que el invertir en este tipo de instrumental es caro y posiblemente no lo vamos a rentabilizar. Pero para eso nosotros hemos empleado una fórmula y a nosotros nos viene muy bien. Cuéntame. Aquí, por ejemplo, en las universidades, tenemos a las universidades. La Universidad, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna, en nuestro entorno, ellos tienen instrumentos por fondos europeos que se han llegado a gastar cerca de 3 millones de euros. Estamos hablando de 3 millones de euros en inversión. Un microscopio electrónico de barrido, por ejemplo, o un difractor de rayos X, son equipos que de los 500.000 euros no bajan. Es decir, yo jamás me podría comprar eso. Entonces, para eso tenemos que hacer convenios con ellos de colaboración. Yo tengo mis convenios con la universidad y yo te puedo asegurar, Raymond, que aparte del entusiasmo con el que ellos lo hacen, porque optimizan metodologías, sobre todo el sector académico universitario, lo que le interesa es investigar y publicar. Y eso se lo podemos dar nosotros. A mí muchas veces cuando entran los becarios, dicen, oye, ¿qué le podemos ofrecer a los becarios? Digo, mira, vamos a optimizar una metodología para análisis del papel por fluorescencia de rayos X. Y ellos encantados, lo hacen. Se publica, se confronta y la empezamos a aplicar en los juzgados. Y nosotros con la Universidad de La Laguna, con este tipo de equipamientos extrañísimos, porque la verdad que son una maravilla, llevamos con ellos trabajando ya casi 4 o 5 años y los informes están totalmente implementados en los juzgados. Y nosotros no nos hemos gastado un duro. Directamente el cliente pide un servicio, nosotros vemos qué es lo que podemos hacer, pedimos un presupuesto a la universidad, la universidad nos elabora ese presupuesto y nosotros lo implementamos en el presupuesto final y ya está. Y después la segunda, que eso sí ya nosotros lo hemos ido haciendo a capricho mío, que nosotros en nuestro laboratorio pues hemos ido comprando una serie de materiales muy específicos donde nosotros nos hemos especializado, que es el ámbito de la cromatografía y algo de la espectroscopía, ¿no? Pero que no podemos renunciar, con lo que estoy diciendo, a este tipo de tecnologías, porque todas las universidades lo tienen. Yo en Ecuador, que he tenido la fortuna por Roberto Moreno, que no sé si está conectado. Está por allí, nos acaba de mandar saludos y te manda saludos. Le tengo un aprecio enorme. Roberto es una maravilla de persona y de profesional, la verdad que claro que sí. Entonces, las propias universidades en Ecuador disponen de este tipo de materiales y están abiertos las universidades cada día más a que la calle o la práctica se vincule con el sector académico. Y ese es yo creo que el elemento que debemos nosotros trabajar, ¿no? Luego, pongo aquí siempre necesidad de trabajar con los originales. Esto puede sonar baladí, ¿no? Pero nosotros en España ya al día de hoy no se concibe. Esto en Ecuador sé que al día de hoy no es posible porque es un debate que mantengo con ellos, con los fiscales y demás. Pero no se concibe que un experto